La Voz del Derecho presenta Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho. De regreso en Foro Penal en La Voz del Derecho, y en esta ocasión para conversar sobre un tema que en los últimos días ha vuelto a dar mucho de qué hablar, para reflexionar, para pensar y para analizar desde el punto de vista del derecho penal. Y es el tema de la legítima defensa. Hoy nos acompañan, como es costumbre, la doctora Ángela Bernal, la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres y el doctor Daniel Larcacha Torres, para que entremos en la discusión sobre si la legítima defensa, tal como está prevista actualmente en el Código Penal en el artículo 32, como una de las causales de no responsabilidad o excluyentes de responsabilidad o de ausencia de responsabilidad, pues pueda aplicarse en absolutamente todos los casos en donde la víctima reacciona con actos violentos frente a la puesta en peligro o frente a la vulneración de un derecho, sea cual sea el derecho que está siendo vulnerado. Y esto nos llamó la atención porque en los últimos días hemos sido testigos de varios casos en donde la víctima reacciona de manera violenta ante la agresión que recibe en su patrimonio o en otro de sus derechos fundamentales, como la vida. Hace pocos días fuimos testigos de ese acontecimiento que los medios resaltaron y que los videos empezaron a circular en redes, en donde a una persona le hurtan, según lo que se conoce por los medios de información, no sabemos exactamente lo hurtado, pero lo que se planteó en las noticias es que a la persona le habían hurtado un teléfono móvil. Él se desplazaba en un vehículo de última gama y dos motociclistas lo acechan, le atracan, lo despojan de su bien, como es el celular, y él emprende la persecución a los motociclistas, y en esa persecución, como todos podemos ser testigos en los videos que circularon, se advierte cómo van a alta velocidad y logra tal vez impactarlo al darle alcance y no poder la motocicleta maniobrar. Parece que la toca y van a terminar en una de las áreas verdes de la avenida en la cual impactan. Este hecho pues fue bastante circulado en los medios, en las redes, y por eso queremos conversar sobre el particular. Igualmente el fin de semana pasado también Noticias Caracol dio parte de una situación en donde una persona la persiguen en motocicleta, y al estar ingresando a su edificio, a su apartamento donde reside, los dos motociclistas descienden, lo acechan por lado y lado del vehículo con armas de fuego. Uno de los asaltantes dispara el arma de fuego, con la fortuna que no impactó en la humanidad de las personas que iban dentro del vehículo. Esto hace que entreguen el dinero que han retirado al banco y emprenden la huida. Dos situaciones de violencia, delictuales, criminales, en donde en una hay una reacción por parte de la víctima y en donde en la otra no la hay. ¿Por qué planteo las dos situaciones? Porque vamos a hablar de la legítima defensa, y hace 2 años hubo una modificación al artículo 32 en donde se incorporó la legítima defensa privilegiada. En su momento hubo un gran debate sobre el particular. Algunos planteaban que era una forma de legitimar y de revivir de nuevo el paramilitarismo, porque se podía hacer uso de la violencia para repeler cualquier tipo de ataque, inclusive de manera tal vez irresponsable, creo yo. Desde mi apreciación se hacían comparaciones de que si una persona se robaba una manzana se le podía disparar. Bueno, pues ahí se trató de exagerar el asunto, pero lo cierto es que tal como está prevista la legítima defensa en el Código Penal, en el artículo 32, con su reforma incorporada en el año 2022, que establece la legítima defensa privilegiada, es
aceptable y es viable desde el punto de vista del derecho penal que una persona reaccione, si bien tenemos que discutir el tema de la proporcionalidad, pero reaccione con otro acto violento para defender su derecho, sea cual fuere el derecho que le está siendo vulnerado. Y quisiera empezar con el doctor Daniel Largacha Torres. Bueno, muy buenos días para todos. Tradicionalmente en nuestro país hemos tenido esa profunda discusión frente a la legítima defensa y frente a la eventual confusión o no que se puede presentar ante un ánimo vengativo o una reacción del delincuente. Y gran parte de esa discusión inclusive y ha adquirido mayor vigencia, uno la encuentra, y la idea de este programa es no solo dirigirnos a abogados, sino sobre todo a la gente del común, cuando la gente manifiesta algunas situaciones similares que ocurren en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos. Lo primero que debemos decir es que la legítima defensa es una justificación que el legislador permite cuando considera que un comportamiento, que una conducta es socialmente aceptable. Es decir, el legislador considera que si yo estoy siendo víctima de una agresión, que si yo estoy siendo víctima de un delito, yo puedo defenderme. Eso no solamente lo considera el legislador, sino que también lo considera la sociedad en general. Todos tenemos el derecho a defendernos. Y debemos defendernos bajo ciertos parámetros y requisitos, como mencionó Sergio en la introducción. Que esa defensa sea necesaria, que esa defensa sea proporcional a la agresión, etcétera, que sea inminente la agresión. Y es ahí donde surge la mayor discusión en estos casos que han sido puestos de presente, y ahí va a ser importante la labor de Carolina cuando nos explique un poco la actitud de una persona que está siendo víctima de un comportamiento en ese sentido. ¿Y por qué? Porque al realizar la defensa legítima, yo no solamente debo estar siendo víctima de una agresión que yo no causé, que yo no generé, sino que mi comportamiento debe estar dirigido a protegerme de esa agresión ilegítima, y la respuesta que yo genere debe ser proporcional. Entonces, sin conocer mayores detalles sobre ese asunto que salió en los medios, uno podría llegar a considerar que si ya ha sucedido la agresión, que si ha transcurrido un lapso de tiempo entre la agresión y entre la respuesta, es decir, una persecución, entiendo, de varios minutos en un vehículo, en los cuales además, cuando ya la integridad física del agresor no está en riesgo, porque de hecho, al parecer, los fleteros o los ladrones ya se habían desplazado del lugar de los hechos, de pronto lo que estaba en la cabeza de ese ciudadano era más bien un ánimo de venganza, un ánimo de retaliación. Y pues para el legislador, para la ley, esa no es una conducta que sea socialmente aceptable, porque precisamente cuando nosotros le otorgamos el poder punitivo al Estado, le entregamos la facultad ¿de qué? De punir, de sancionar, de establecer quién es el responsable de un delito y de castigarlo. Si yo, en mi respuesta a esa agresión, lo que estoy realizando es un castigo y no cumplo con esos requisitos, pues eventualmente yo voy a ser responsable de un delito. ¿Sí? En Estados Unidos y en el common law, digamos, hoy en día se permite el uso de fuerza letal para responder una agresión ilegítima en unos casos en concreto, señala la ley. Cuando evidentemente se trate de una agresión física grave, cuando la agresión que yo voy a recibir pueda implicar mi muerte, en los casos de hurto con un arma de fuego, que podría el caso en concreto aplicarse ahí, cuando se trate de una violación o cuando se trate de un secuestro. Digamos, esas justificaciones, porque así las considera el sistema norteamericano,
están en principio, en su mayoría, todos sabemos que hay bastantes estados y pueden haber variaciones limitadas a esos casos en concreto, pero siempre se exige 6 aspectos fundamentales. El primero, que quien realiza la acción no puede ser el agresor. El segundo, que la defensa debe ser necesaria. Y esa es una pregunta, digamos, fundamental para aplicar en el caso en concreto. ¿Era ya necesario perseguirlos para defenderme? Debe ser proporcional, ¿sí? Digamos que en este caso podría uno decir, si a uno le apuntan con un arma de fuego y uno en ese mismo momento lo atropella, uno podría decir que la respuesta es proporcional. Debe ser una amenaza de un crimen, es evidente, un hurto es un crimen, debe ser inminente, yo creo que ese es el aspecto fundamental a tener en cuenta en el caso en concreto, ¿sí? Y sobre todo, y es la parte de la doctora Carolina, quien ejerce esa legítima defensa debe creer genuina y razonablemente que la amenaza es inminente y que la defensa es necesaria. Y yo creo que ahí está el otro aspecto fundamental. ¿Estábamos buscando defendernos o estábamos persiguiendo a alguien que nos hurtó para lograr una retaliación? Claro, Daniel, sí, pero digamos, en el caso hipotético, no sabemos exactamente qué fue el hurtado para establecer si es realmente, de acuerdo a la situación que se planteó, estamos frente a una legítima defensa o, como lo dices, frente a una acción vengativa por parte de la víctima. Si lo hurtado es una suma significativa del patrimonio del cual dependen muchas cosas de la víctima, si está en un tratamiento contra cáncer y tenía que comprar pues un medicamento costoso, o si dentro del maletín que le gustan lleva unos medicamentos esenciales para la vida, bueno, cualquier cosa que haga que él deba reaccionar a la persecución. O sea, ahí desaparecería de pronto esa calificación de la acción vengativa y sí podría aplicarse el concepto de legítima defensa desde el punto de vista de que están defendiendo un bien que le es indispensable para la supervivencia de un ser, de un familiar o la propia inclusive, a emprender una acción como la que evidenciamos en esos videos que circularon en redes, porque estamos de acuerdo frente a los parámetros que establece la normatividad en Colombia y en la mayoría de los países, en el sentido de que la respuesta para defender un bien y a poder aplicar la legítima defensa desde el punto de vista de la ausencia de determinar la ausencia de responsabilidad o para que no exista la antijuricidad, es el hecho de la necesidad y la proporcionalidad que se debe ejercer al acto violento que se está recibiendo. Pero en el caso concreto que estamos analizando, si ese bien que hurtaron es indispensable y la persona emprende esa persecución, pues esa persecución puede durar inclusive horas, él tratando de lograr recuperar ese bien, y en ese sentido podríamos justificar la acción para encuadrarla dentro de los parámetros normativos que establece el artículo 32 en el numeral sexto. Es una discusión muy interesante y creo que la gran pregunta que tendrá que resolver el juez que tenga conocimiento o el ente acusador al tomar una decisión es la siguiente. ¿La agresión había cesado? Sí. ¿Había inminencia de un riesgo para la víctima desde el punto de vista físico? Sí. Ahora bien, ¿era necesario que él intentara recuperar los bienes bajo, digamos, la circunstancia hipotética que tú planteas? Ahí va a venir un siguiente cuestionamiento. ¿El recuperar los bienes implica utilizar fuerza suficiente para matar a los agresores? Porque esa es una pregunta importante. Claro, acá, no conozco los hechos. Él no quería perder de vista el bien que le frustraba, por eso emprende la persecución. Por eso te digo, hay que tener más detalles. La persecución, digamos, está justificada o está, digamos, entendible desde esa perspectiva que tú planteas, pero lo cierto es qué tan justificada, tan proporcional y tan necesario era que los matara para recuperarlos. Yo creo que esa va a ser una discusión muy interesante. Mira, el derecho anglosajón lo zanja de una manera muy interesante, y es que ellos diferencian entre justificaciones y excusas, ¿sí? Las justificaciones, como la legítima defensa en principio, son conductas socialmente aceptadas, que son objetivas, digamos, que si cualquier persona las realiza, se entienden permitidas.
y tiene un estándar de prueba muy particular, ya para darle el paso a Carolina, y es que la legítima defensa es el Estado el que debe demostrar o debe desvirtuar su presencia. Eso frente a la legítima defensa, no como acá que yo soy el que debo establecerlo. Y ellos tienen una variante que ellos llaman excusas, que iría un poco al caso tuyo, y es cuando se tienen en cuenta las particulares circunstancias del acusado, que el Estado considera que el comportamiento no es justificado, es decir, no es socialmente aceptable, ¿sí? Pero que esa particular circunstancia le quita al Estado el mérito para sancionar. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia frente a la legítima defensa? Que en ese caso, en el caso de las excusas, sí es quien la ejerció quien debe probarla. No se presume como en la legítima defensa. Yo creo que esa podría ser una interpretación muy razonable para el ejemplo que tú das. Acá van a tener el problema, y veo a Carolina levantando la mano, la gran discusión va a ser esa. Tenía que ejercer fuerza letal para recuperar esos bienes, podía hacerlo o no, y le doy la palabra a Carolina. Sí, pero Caro, te escuchamos. Bueno, yo lo que quiero, yo no me voy a meter tanto con el tema jurídico, pero sí les quiero explicar algo de lo que pasa como en el cerebro ante estas situaciones. Cuando una persona se enfrenta a una situación, digamos, extrema, de una emoción extrema, de una situación extrema, el cerebro siempre va a reaccionar de tres maneras: huida, lucha o quedarse paralizado. Y ahí se explica un poco las dos situaciones que por eso es que yo a veces siento que el derecho se aleja mucho de lo que dice la ciencia, y hay que comprender primero esto antes de entrar en estos debates que ustedes están haciendo. ¿Qué hace que una persona elija una u otra respuesta? Hay muchos factores, pero dentro de esos factores están principalmente, ahorita escuchando estos dos casos, dos. Uno, por ejemplo, el contexto. Estamos en una situación social en el país en la que permanentemente están pasando estas situaciones. ¿Qué pasa? Yo les aseguro que el cerebro de casi todas las personas, uno sale a la calle y así a uno no le haya pasado nada, uno ve pasar una moto con dos personas y el cerebro empieza a disparar y el cuerpo empieza a prepararse para reaccionar. O salgo corriendo o voy a agarrar a estos tipos a patadas porque hay un antecedente. O sea, no es una cosa, no es que yo estoy en un país como Holanda, súper tranquilo y demás, sino que estoy en un país como Colombia. Bueno, yo no sé, de pronto Holanda estoy haciendo un mal ejemplo, pero perdón. O sea, cualquier país que no sea Colombia. Pero estamos en un contexto social que nos mantiene alertas todo el tiempo. O sea, nuestro sistema de respuesta, que es el sistema autónomo, se llama así en neurociencias, está preparado para responder. Ahora, también hay que ver la capacidad de cada persona, cuáles son los antecedentes. En cada caso, y esto es una cosa que los jueces, y eso es la labor, digamos, del psicólogo y del neurólogo y del neuropsicólogo y del psiquiatra, es explicarle esto al juez. Hay que explicarle a la persona qué le pasó en ese momento. Yo quiero descartar por ahora el tema de la venganza, porque la venganza es un tema que necesita mucha más planeación. O sea, yo no alcanzo a pensar en una venganza tan rápida, porque sencillamente lo que hace el cerebro es responder. Me atacaron, yo respondo, punto. Por eso es que mucha gente después se arrepiente, viene el arrepentimiento. Pues pucha, yo si hubiera pensado, si hubiera actuado diferente, no estaría metido en este problema, ¿qué importa un celular? Pero en el momento está la descarga en el cerebro y en el organismo, que el cuerpo y el cerebro no alcanzan a tomar decisiones con plena conciencia. Yo quisiera invitarlos a pensar que también podríamos, voy a decir de pronto una burrada jurídica, pero yo no quisiera descartar algo que podría ser un miedo insuperable. O sea, aunque la respuesta fuera después, estamos muy centrados en el de la legítima defensa, pero es que resulta que el miedo también es una respuesta que no siempre paraliza. La gente cree que con miedo la gente se queda paralizada, pero el miedo muchas veces hace que yo tome reacciones que son, que no están bajo el total control. Ahora, Daniel Kahneman hablaba, Premio Nobel de Economía, hablaba del sistema 1 y el sistema 2, que son dos formas de responder y de procesar información.
uno es automático y uno es controlado, y así respondemos. Entonces, la pregunta sería, es que quiero decirlo, quiero explicar muchas cosas en pocos minutos, pero quiero dejarlos picados con esto. Y es, ¿cuánto tiempo? Porque Daniel, tú estás haciendo una explicación que incluye tiempo, o sea, es inmediato, pero inmediato, ¿cuánto es para el cerebro? ¿Cuánto tiempo se tarda el cerebro en poderse regular y tomar conciencia de que no debe responder de la manera en que respondió el señor del carro verde? Y lo que se sabe hoy es que depende de qué tan intenso fue el miedo que le produjo la situación, puede durar entre milisegundos a horas. El tema es que si tuviéramos un aparato para medirlo, como un radar, pues uno diría una cámara interna que nos lo dijera, pero la respuesta de miedo puede durar todo un día. Inclusive hay personas que salen a la calle y agarran a patadas una caneca, un perro, y uno dice, pero ¿por qué está respondiendo así si nadie le ha hecho nada? No sabemos unos minutos antes, unas horas antes, a qué se había enfrentado esa persona, y su cerebro todavía tiene esa carga de dopamina, su cuerpo todavía tiene una carga de cortisol, de adrenalina, que hace que respondan de esta manera. Entonces yo por lo menos pensaría que el Señor, cuando arranca a perseguirlos, no piensa me voy a vengar, él piensa voy a yo creo que él ni siquiera lo piensa, pero él cree que puede recuperar su celular. ¿Ya? Eso es mi pensar, porque yo vi el video, vi la forma en que, digamos, vi algunas cosas, no lo he entrevistado, pero conozco esas cosas, y les puedo casi asegurar que su intención no era lo voy a matar. Ahora, también tenemos una sociedad que está generando rabia hacia cierto tipo de personas. ¿Por qué no se hace nada? ¿Por qué siguen pasando? Y la crítica todos los días de todas las alcaldías, de todos los gobiernos es, nos siguen matando, nos siguen asesinando por robarnos un celular y nadie hace nada. No podemos esperar que las personas, yo no digo que salgamos a vengarnos, quiero que entiendan esto, o sea, esto es un tema, nuestro cerebro empieza a llenarse de rabia y miedo y las respuestas van a ser absurdas en muchos casos, pero debido al contexto social en el que estamos. Entonces yo no puedo analizar solamente un minuto, un momento, tengo que analizar un contexto. Y eso es lo que yo quisiera pedirle a un juez que hiciera. El juez que le toque este caso es, tenga en cuenta todo el contexto, todo el escenario. Yo creo que por ahora con eso les dejo algunos temas. La doctora Ángela está levantando la mano. Ya damos la palabra a Ángela, y efectivamente lo que plantea Carolina es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Estamos en una sociedad en donde ha aumentado la violencia de manera significativa en los últimos años, en donde la ciudadanía reclama más acción del Estado por parte de las autoridades, parte de la policía, por parte del sistema judicial, que también ha sido inoperante e ineficaz, porque vemos a diario que se capturan a los ladrones y al día siguiente están en libertad. Entonces hay un sentimiento de inconformidad con la institucionalidad frente al manejo de la inseguridad y de la delincuencia. Y esto hace también que las personas estén automatizando, no sé, Carolina, cómo se llame eso desde el punto de vista psicológico o neurológico, están procesando una información que hace que estemos a la defensiva. Y en esa situación de estar a la defensiva, pues no sabemos cómo vamos a reaccionar cuando seamos la víctima de un hecho de esta índole como que estamos analizando. Entonces yo creo que ahí sí hay que mirar con bastante detalle la situación, porque la ley 2197 del 2022, que fue la ley de seguridad ciudadana que incorporó el concepto ampliado de legítima defensa privilegiada, que ya existía en el Código Penal Militar, para responder a una necesidad y un clamor de la sociedad. Me están asaltando, están entrando a mi casa y no puedo defenderme, entonces denme herramientas jurídicas para poderlo hacer, porque si no, entonces, ¿hacia dónde vamos? En ese sentido, hay digamos, una justificación a la reacción que se pueda tener en determinado momento frente a una agresión. Como lo explicaba Carolina, sea de pocos segundos, como puede ser de horas, inclusive hay personas que duran en shock cuando han sido víctimas de un acto violento días enteros, semanas, no vuelven a salir a la calle, se vuelven completamente aislados de la sociedad porque entran en un temor profundo y permanente hacia lo que puedan encontrar en el exterior de su hogar. Entonces,
hay que mirar muchos aspectos para llegar, digamos, a la determinación de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe analizar cada caso en concreto. Entonces, muy acertada esa apreciación y damos paso a la doctora Ángela Bernal, que está aquí, se nos habla. Estoy que hablo, sino que no encontraba la levantada de mano porque no sé qué le pasó a mi pantalla. Bueno, dos cosas, muchísimas gracias. Me parece súper interesante lo que plantea Carolina. Sin embargo, creo que hay dos temas que me parecen complejos a la hora de analizarlos dentro de un proceso penal. Lo primero es la ubicación de la legítima defensa, privilegiada o no, dentro de la exoneración de responsabilidad penal. Es decir, la consecuencia de aplicarla es la exoneración de responsabilidad penal. Por tanto, es súper pertinente lo que trae en derecho comparado Daniel, en el sentido de que hay, aun cuando no lo tengamos consagrado así nosotros en nuestra ley, hay justificaciones y hay excusas. Las justificaciones atendiendo a que de todas formas el bien jurídico tutelado tiene que tener un grado de proporcionalidad con la reacción. Es que no estamos viendo el estado de ánimo, el estado psicológico, que en ese orden de ideas es pertinente dentro del contexto de la evaluación de la conducta de quien va a ejercer una legítima defensa o de con quien queremos proponer una eximente como legítima defensa. Pero la primera pregunta desde el punto de vista probatorio es qué tanto es medible, porque el proceso viene mucho después, en términos de qué pasaba allí. La doctora Carolina nos decía, bueno, yo revisé el video y pude determinar ciertas cosas, me imagino que con entrevistas psicológicas se determinarán más, pero el estándar bajo el cual nosotros vamos a exonerar a una persona sí es un estándar de una reacción actual, inminente y con un grado de proporcionalidad frente, obviamente no solo al derecho a la vida, pero sí la amenaza inminente que genera una reacción que puede ser letal, ¿sí? Cuando ponían el ejemplo de que me van a robar el celular, pues que me están amenazando con arma de fuego, ¿sí? Pues el celular es el bien jurídico de mi patrimonio que hace una referencia a un bien mío, pero es que lo que puede estar en un riesgo mayor es mi vida por la amenaza. Y esa es la que me genera la reacción y la que puede determinar que sea proporcional. Entonces, la razonabilidad que se aplica a la proporcionalidad en la reacción, vuelvo y digo, en la reacción en el momento, no puede someterse a análisis personales u opiniones expertas, aun cuando las respeto al 100, de que pudo durar en shock un mes, una semana, 2 horas, no. Porque es que esa es la reacción al miedo, que puede ser insuperable, pero lo que estamos aquí es la defensa a una agresión, cómo la defendió. Entiendo perfectamente que el cerebro puede tener diferentes reacciones de acuerdo a los comportamientos, a cosas químicas de las personas, no me voy a meter en ese campo, pero lo que la ley prevé es cuando usted reacciona de manera inminente, ¿qué vamos a hacer? Es eso, ¿sí? No son todas las demás hipótesis, porque es que las demás hipótesis me podrán servir a mí en el planteamiento de una estrategia defensiva para decirle al juez, mire, aquí no hay un dolo real, ¿cierto? Aquí no hay un dolo directo, acá hay una reacción, etcétera, etcétera, podrá afectar eso de alguna manera la punibilidad, podrá llegar a pensar el juez incluso que no sea necesaria, ¿sí? La pena, pero no la exoneración de responsabilidad. Pues los casos son específicos y por eso, aun cuando ya estaba en la ley la legítima defensa privilegiada, al ponerla como la puso en el 2022 el legislador, pues queda más claro a lo que nos estamos refiriendo en relación cuando entran a mi habitación o a mi vehículo o a mi residencia para poder defender un derecho que tengo y que está siendo agredido de manera actual e inminente. Pero eso no quita que al ser la consecuencia una exoneración total, ¿sí? Yo no tengo que tener unos estándares de proporcionalidad muy definidos y una inmediatez respecto de la agresión. Eso es lo que yo considero. Sí, pues ahí pues volvemos digamos, al no punto de acuerdo, porque efectivamente lo que la doctora Ángela nos plantea es ya la percepción desde el punto de vista jurídico de conformidad con lo que establece nuestra normatividad, qué es lo que se debe medir para establecer si hubo o no hubo legítima defensa de acuerdo a los parámetros que establece la norma. Exacto, la razonabilidad, la proporcionalidad, la necesidad. Pero
entrando en el campo de los elementos que nos plantea Carolina y que planteaba Daniel también, ¿cómo podemos entonces combinar que esa proporcionalidad que desde el punto de vista medible, pues se establece de acuerdo al ejercicio del acto violento y a la respuesta del mismo frente al mismo? ¿Cuándo podemos estar frente a una acción defensiva legítima si para mí el defender un bien X cual sea, para ello yo genero en mi cerebro la necesidad de utilizar la fuerza que sea, si sea arma de fuego, sea una espada, sea un machete, sea lo que sea, para defender un bien al cual yo me aferro por muchos aspectos? No me están atacando la vida, pero se están llevando un bien muy preciado para mí. ¿Cómo puedo yo medir entonces cómo debo reaccionar? Es decir, si yo no puedo defender lo mío utilizando los medios que en su momento existen para defender un bien, tengo que esperar a que me amenacen con arma de fuego para poder usar un arma de fuego en defensa de mis bienes. Es algo que también debemos discutir, porque ¿hasta dónde puedo utilizar yo la fuerza para defender mis derechos, independientemente del derecho a la vida, derecho al patrimonio, el derecho de terceros, bueno, lo que sea? ¿Cómo medimos eso? La proporcionalidad, la norma habla de proporcionalidad. Entonces la proporcionalidad es: si me atacan con arma de fuego, me defiendo con arma de fuego. Si me atacan con un puñal, me tengo que defender con un puñal. Es decir, ¿cómo podemos medir y establecer eso para que realmente la defensa sea aplicable cuando yo estoy defendiendo un derecho independiente de la vida? Porque obviamente para defender el derecho a la vida podemos utilizar lo que sea, independientemente de la vida. Entonces quisiera que miráramos la discusión por ese lado, y quisiera arrancar con Ángela, ya que estás ahí. Pues básicamente lo que yo creo es que la proporcionalidad no es en términos digamos, es de acción-reacción, no de medio, pero considero igual, doctor Sergio, que hay eventos y en los que obviamente por eso el derecho penal tiene que estar en el caso en concreto siendo analizado bajo un contexto concreto y específico de un evento, en el que sí puede haber una desproporción. Si yo estoy detrás de mi celular, porque hay una reacción mía que es pues un bien mío, ¿cierto? Y reacciono de manera inminente, yo puedo determinar la proporcionalidad porque para rescatar mi patrimonio no puedo suplantar a la autoridad y no puedo pegarle un tiro a un ladrón. Es mi apreciación. No obstante, tú pusiste antes un ejemplo distinto. ¿Qué pasa cuando me roban ese maletín donde está el medicamento que puede salvar la vida de mi hijo? Ese contexto le da una apreciación y un análisis desde el punto de vista psicológico distinto, que pone a la persona en una situación distinta, que genera que la reacción sea más allá de defender un maletín. Es que no estoy defendiendo un maletín, estoy defendiendo una cosa mayor, ¿cierto? Claro, pero Pero aquí viene el punto. ¿Cuál es la reacción y cuál es la persecución? Porque es que entonces lo que estoy legitimando digamos, bajo la causal 7, lo que estoy legitimando es que yo pueda perseguir al ladrón para recuperar el bien jurídico tutelado, en este caso, por ejemplo, el del patrimonio económico porque se llevó algo que me pertenece. Entonces, cuando yo hablo de acción y reacción, ¿de qué estoy hablando? La reacción, ¿hasta dónde va? Hasta la persecución al ladrón, por ejemplo, atraparlo, pegarle un tiro y quitarle el maletín. ¿Eso es legítima defensa? O sea, digamos que mi planteamiento es ese. Yo entiendo perfecto de que la defensa de los bienes jurídicos tutelados no es un blanco y negro y no es, digamos, una reacción que yo pueda medir en términos de espada contra espada, pero y desde el punto de vista psicológico genera, obvio, en diferentes tipos de reacciones. Pero la persecución, como en este caso, arrollar a los delincuentes, ¿sí? O sacar un revólver, perseguirlos y matarlos para quitarles lo que tienen mío. Pues no sé, ¿sí? No sé si eso es lo que se pretende exonerar en términos de no, y ahí la podemos legítima entrar, defensa digamos, privilegiada o no. podemos entrar en la confusión entre la legítima defensa y el estado de necesidad también. Pero hacia donde yo quiero apuntar es hacia la reflexión. La legítima defensa está debidamente regulada
en el Código Penal, y de acuerdo a los criterios que allí se plantean, pues es que se analiza y se define ya en un proceso. Pero miremoslo desde el punto de vista social. ¿Sí? Estamos viviendo tiempos difíciles en donde la violencia se ha incrementado de una manera desbordante, absurda, en donde el ciudadano se ve acechado constantemente a esa inseguridad y a esa violencia. Si no flexibilizamos la estricta medición para el ejercicio de la legítima defensa, vamos a ver abocados a tener que procesar a muchas personas que en defensa de sus derechos generan una acción violenta. Entonces, eso empieza a generar una inconformidad social que hace que la institucionalidad se deslegitime. Y tenemos que mirar eso porque es preocupante cómo día a día aumenta la inseguridad, día a día vemos acciones de reacción frente a esa inseguridad y vienen las polémicas. Entonces, quien defiende el patrimonio propio, quien defiende la vida propia o quien defiende el derecho de un tercero, termina siendo procesado y el delincuente premiado, porque en la mayoría de los casos, por como está establecida la norma, al día siguiente están en libertad. Entonces, eso es una situación que el legislador creo que tiene que revisar, que el Estado tiene que entrar a cuestionar y que la sociedad debe entrar digamos, en una comprensión para que podamos generar ahí un equilibrio, porque de lo contrario va a haber un desborde a futuro. Y ya lo estamos viendo en muchas partes, en donde la sociedad reacciona colectivamente con los linchamientos. Y podemos llegar al punto de que cualquier acto violento termine en un linchamiento precisamente como consecuencia de esa inactividad del Estado frente a un fenómeno que ha tomado fuerza en los últimos años de manera desbordante. Doctor Daniel. Sí, no, yo te entiendo. Desde la perspectiva de la comunidad, pues puede generar un marco de impotencia, pero lo cierto es que cuando se pretende regular de alguna manera esa posibilidad de responder, también el Estado de alguna manera quiere garantizar el monopolio de la fuerza y de la violencia legítima, ¿no? Ahora bien, digamos, para no recabar en lo mismo, quiero agregar algunos aspectos, porque ya sé que ya vamos a terminar. Es que inclusive si tú miras la legítima defensa privilegiada, que está establecida en nuestro Código Penal, establece claramente que la utilización de la fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional. Entonces yo creo que el problema que va a tener aquí quien va a asumir ese caso es, aun si estuviéramos hablando de una legítima defensa privilegiada en la que se presume la misma, el uso de fuerza letal es excepcional. ¿Cómo voy a establecer yo que la respuesta a la agresión en este caso fue la adecuada y si existía ese concepto de inminencia? Es que, de hecho, si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, porque aquí muchas veces cuando damos la respuesta dicen, no, en Estados Unidos uno le puede pegar un tiro a un tipo entrando a la casa y no hay ningún problema y hasta le ponen una medalla, es lo que dice la gente, y por eso a veces critica lo que es la legítima defensa en Colombia. Eso no es cierto. En la mitad de los estados de la Unión, en la mitad, ¿sí? Exigen, ¿sí? Requieren que la persona cumpla con el duty to retreat, es decir, con que trate de retirarse y de evitar la agresión y la respuesta, siempre y cuando, eso sí aclara la norma, sea seguro retirarse. O sea, si yo puedo simple y llanamente alejarme de esa agresión que me puede generar una afectación a mi integridad física, no está justificada la legítima defensa. Más o menos la otra mitad dice que no es requerido ese duty to retreat, ¿ok? Pero mira que es un hecho inclusive controversial allá, que a veces encontramos a gente diciendo, no, es que allá entran a su casa y usted le puede pegar 3 tiros y todo el mundo tiene metralletas y por eso nadie lo hace. No, no es tan del todo cierto. Eso son más leyendas urbanas que situaciones jurídicamente ciertas. Entonces, acá a mí sí me queda una preocupación, y es evidentemente el señor
después de que había cesado la agresión, es decir, la amenaza a su integridad física, procedió a perseguirlos. La discusión va a ser es qué quería recuperar en tu caso hipotético. Esa es una discusión interesante. Y si queremos plantear algo de lo que habló Carolina, que no lo descarto, uno podría plantear la causal novena, que es la del miedo insuperable, digamos. El señor reaccionó de esa manera y no midió la proporcionalidad por una situación que lo atemorizó. Entonces, pero mira, es un caso muy complejo. Yo entiendo esa necesidad que estamos teniendo todos, porque a todos nos ha sucedido, a todos nos han robado un espejo, a todos nos han robado un celular, a mí me han robado en mi casa, ¿sí? Y uno siente esa impotencia, ¿sí? Esa necesidad de hacer algo. Pero lo cierto es que si cedemos a ese impulso y no lo restringimos de cierta manera, ¿sí? Y en vez de exigirle al Estado que otorgue más garantías, que otorgue una respuesta adecuada, empezamos a hacerlo nosotros, pues vamos a volver a 5, 6, 7, 8 siglos atrás y vamos a seguir linchando a la gente en las esquinas. Entonces yo creo que ahí hay que encontrar un punto, y te lo digo, porque esa sensación de que lo roben a uno, llegar uno después de un fin de semana y encontrar su apartamento saqueado como me pasó a mí, genera todo tipo de circunstancias, y que la familia de uno dure un mes sin querer volver a la casa, ¿sí? Pero si vamos a la perspectiva jurídica, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de sentimientos. Bueno, yo me voy a tomar la palabra porque si no, no me van a dejar volver a hablar. Yo estaba Bueno, dando la palabra que tenía el micrófono apagado. solamente quiero decir algo como, es muy difícil la situación que estamos pensando. Yo entiendo y no quisiera jamás que se piense que, por ejemplo, con lo que yo digo, estoy justificando que una persona haga esto. Lo que pasa es que hay ocasiones que no se le puede exigir a una persona algo diferente. O sea, lo que quiero decirles es que por mucho que queramos, hay situaciones que son que generan tanto miedo o una reacción emocional tan alta que no es posible detener o sea, el cerebro no alcanza a detener la reacción emocional. No se puede, así yo quisiera. Entonces, por eso yo sí siento que hay que analizar cada caso, y no solo analizar cada caso, sino listo, pongan una condena, porque si no las personas lo van a creer que siempre van a poder hacerlo. Pero aquí voy a meter algo que no estamos hablando, pero aquí podrían meterse medidas de justicia restaurativa. O sea, vaya, asista a una cosa de regulación emocional o una cosa terapéutica. O sea, no solamente en la cárcel para una persona que eventualmente podía estar ni siquiera defendiendo. Yo creo que cuando uno está en esa situación, uno a veces ni piensa qué es lo que quiere. Uno solo reacciona. Entonces, si yo le pregunto a la persona, pero usted quería recuperar el celular, que es el debate de ustedes, de pronto la persona ni quería eso, o sea, de pronto la persona ni sabía qué era lo que quería. Se los puedo garantizar. Pónganse en situaciones en las que ustedes han estado en casos extremos y uno de verdad a veces está absolutamente bloqueado, aunque puede reaccionar. Una cosa es estar bloqueado cognitivamente, y otra cosa es estar bloqueado comportamentalmente. Entonces, ustedes hacen un debate como si yo me pudiera sentar a pensar y analizar, esto es un tema ético, esto es un tema moral, yo no lo puedo hacer. Claro, yo lo voy a hacer después, pero en el momento en que está pasando es muy difícil que esa situación pase desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista jurídico, a veces se le exige demasiado a la persona. Entonces, ¿cuál es la alternativa que vamos a usar? Listo, sí, la persona hizo algo, mató, de pronto fue desproporcionado porque ella no pensó en una alternativa. Entonces pensemos cuál es la alternativa para sancionar o juzgar ese caso, que también es otro tema que deberíamos tratar. No solamente si lo van a exonerar o no, sino si hay alternativas frente a esa conducta que puedan generar una reparación o algo. No sé, o sea, mientras los escuchaba, no lo tengo claro, pero porque también estoy de acuerdo con lo que dicen, insisto, que tampoco podemos permitir que todo el mundo tome la justicia por mano propia, porque entonces esto se va a volver una locura y un caos, y eso tampoco se puede permitir, y en eso estoy de acuerdo. Digamos, eso era Doctora, ¿puedo preguntar una cosa? Es que lo que dijiste me Claro. parece, perdón, doctor Sergio, que me Tranquilo. atravesé, pero es que después se me olvida. Doctora Caro, doctora Carolina, en términos de científicos, ¿cómo es medible? Es decir, porque yo puedo, digamos, establecer que una persona tuvo un miedo que generó una reacción, bueno, en fin, pero ¿cómo se mide?
Porque es que cuando el caso es tan particular y llegamos al proceso o al momento de la entrevista con el psicólogo, con el psiquiatra, pues después del trauma y después de los hechos, ¿sí? ¿Cómo se mide que sí estuvo bajo esa reacción tiempo después? Porque cuando es inmediata, pues es fácil, reaccionó, ¿no? O sea, sacó la mano, se la puso, le pegó un tiro, en fin. Pero cuando se trata de que no, la persona persiguió, corrió, lo atrapó o hizo algo 2 horas después, ¿cómo podemos medir que Ujú. estaba en eso? O sea, ¿eso científicamente Lo, es estándar? se, se puede medir dentro de un tiempo, digamos, 2 horas después lo capturan, yo podría tomar una muestra de orina y mirar qué tanto cortisol hay. Si el nivel de cortisol está extremadamente alto, eso podría ser como cuando Gatillo. medimos el nivel de alcohol en sangre, podemos medir el nivel de cortisol, pero tendría que ser, si yo lo voy a hacer 2 años después, es imposible, pero 2 años después, por ejemplo, yo podría hacer, digamos, no está tan claro ahorita, pero eventualmente se va a poder hacer, yo podría meter a la persona en un resonador o en algo que pueda mirar la actividad del cerebro, someter a la persona a la misma escena y mirar el cerebro cuál es la actividad que produce, porque muchas veces yo puedo recuperar ese miedo y hacer que como que se vea que la persona en realidad estaba asustada, ¿de acuerdo? O sea, sí se podrían hacer cosas, lo que pasa es que es costoso y todavía no tenemos la tecnología porque la neurociencia apenas está empezando a impactar, pero eso es lo que espera hacer la neurociencia en el futuro cercano, Ok. brindar esas herramientas para tomar decisiones mucho más objetivas. Porque la misma situación de miedo también puede generar un trastorno mental transitorio, es decir, bloquea a la persona Claro, totalmente que hace que reaccione de manera violenta sin que él sepa que está reaccionando de manera violenta. exacto. Puede darse. Inclusive Entonces, podría llegar a ser una inimputabilidad transitoria, ¿no? O sea, si queremos, digamos que haya una sanción, podemos pensar en una inimputabilidad transitoria para mirar una medida alterna de sanción. sí, 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 sí. Sí, hay muchos aspectos acá interesantes y que obviamente conducen a que tengamos que pensar en cómo cada caso en concreto se va a abordar, pero en principio, en términos generales, en lo que tiene que ver con la legítima defensa, pues sí hay, digamos, una percepción social que está generando muchos cuestionamientos. Y quisiera que ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, pues diéramos aquí una conclusión cada uno sobre lo que realmente pensamos de cómo debe ser la aplicación de estas causales de ausencia de responsabilidad. Doctor Daniel. No, creo yo que va a ser una discusión jurídica supremamente interesante la que se va a presentar en ese proceso, porque evidentemente tiene de todo. Tiene aspectos psicológicos, tiene aspectos jurídicos, tiene un aspecto, digamos, social que se está presentando. Eh, Más allá de esos apasionamientos a los que uno pueda llegar por ese inconformismo que hay en las calles frente al asunto de la seguridad, creo que la solución desde alguna, o debe ser, o desde alguna perspectiva, debe ser absolutamente jurídica, porque a fin de cuentas es lo que legitima la existencia del derecho penal y la aplicación o no de una pena. Ahora bien, creo que el esfuerzo grande tiene que centrarse en la inminencia o no de la agresión y la necesidad o no de la respuesta. No sé si se trataba de un celular o de un medicamento. Creo que podríamos, no estoy diciendo que debemos copiar, eh, porque son situaciones distintas, son naciones distintas, pero creo que sí podríamos incorporar un poco de esa discusión que se ha presentado en los Estados Unidos frente a las justificantes y frente a las excusas en las cuales se analizan las situaciones en particular tanto de la víctima como del agresor para determinar si el Estado se abstiene de imponer una pena. Creo que eso podría solucionar la pregunta que tú planteaste, porque mirándolo desde la óptica de nuestro Código Penal, esa importancia de ese bien jurídico, más allá de la vida, sino de ese objeto que fue hurtado, como tal, pareciera no justificar, en mi concepto, el uso de una fuerza letal, porque inclusive cuando hay legítima defensa privilegiada, la limita. Entonces,
Yo creo que esa es una discusión que vale la pena abarcar y me parece valioso que se haya hecho en este escenario y empezar a desarrollarlo. Gracias, Daniel. Ángela. Ah, Bueno, brevemente, también creo que Daniel tiene razón. Yo creo que el escenario de discutir las causales y en especial la legítima defensa, en este momento histórico en el que estamos viviendo tantas situaciones que a todos nos generan pánico y hay como un desbordamiento de inseguridad, pues vale la pena traerlas a colación, establecerlas, mirar cada caso en particular, ¿sí? No generalizar ni a favor ni en contra. Es decir, no es que nunca proceda ni en todos los casos proceda, pero más allá de eso, recordar un poco que la facultad punitiva del Estado, ¿sí? El ius puniendi del Estado como facultad punitiva es exclusivo del Estado, ¿sí? La fuerza es exclusiva del Estado y la ineficiencia del Estado no puede justificar, ¿sí? La ampliación de comportamientos tendientes a la recuperación de bienes jurídicos tutelados que han sido vulnerados digamos, delincuencia, por lo que sea, aun cuando nos sintamos desprotegidos. Es decir, la inminencia, vuelvo y toco el mismo punto, la inminencia en la reacción, la actualización de la reacción, tienen que ser el derrotero de cara al derecho penal. Habrá otras situaciones, pero de cara al derecho penal es la seguridad jurídica que nos permite a los demás ciudadanos, que además también, porque no es que voy a hablar de errores insuperables ni nada, pero que también evita que haya excesos por parte de la ciudadanía en torno a la salvaguarda de una seguridad que se siente amenazada. Entonces, yo creo que la discusión tiene que ser jurídica y estricta. sí, sí, yo entiendo, no podemos desconocer la legalidad. Lo que pasa es que socialmente, eh, pues la mayoría nosotros que estamos dentro del campo del derecho lo entendemos, pero la mayoría de la sociedad lo ve de manera distinta. Inclusive podría en determinado momento llegarse a hablar de una desobediencia civil siguiendo a Turosh ante la impotencia y ante la inoperancia institucional para responder a un fenómeno tan grave como es el de la inseguridad. Entonces, digamos que son aspectos que en determinado momento creo que tendremos que entrar a conciliar. Derecho penal como tal, frente a un derecho natural que, que debe, digamos, sobreponerse frente a ciertos aspectos en determinado momento cuando una persona reacciona ante una agresión, pero eso obviamente es una discusión, como lo ha dicho Daniel y Ángela, que debe discutirse cada caso en concreto en el proceso y obviamente pues es una situación que amerita que sigamos reflexionando y conversando sobre el particular. Por hoy, bueno, Carolina tuvo que ausentarse por cuestiones laborales, abandonó el programa, pero ya nos había dado su punto de vista muy, digamos, acorde a su especialidad desde el punto de vista de la neurociencia, de la psicología. Por hoy vamos a concluir y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Daniel, gracias, Ángela, gracias, Carolina, gracias, Luis, en los controles, y nos veremos próximamente en Foro Penal. La Voz del Derecho presentó Foro Penal. Condujo Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho.